comenzar entonces con la práctica número 3. Nosotros habíamos empezado lo que se tomó hasta el parcial anterior trabajamos con el lenguaje de programación Fox, ¿no? Visual Fox. Ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de crear las tablas como veníamos haciendo con comandos en Visual Fox, a partir de esta práctica 3, 4 y 5, vamos a empezar a utilizar el comando SQL. ¿Qué quiere decir el comando SQL? ¿Qué diferencia tenemos con el lenguaje de programación de Visual Fox? ¿Qué diferencia vieron o se acuerdan? ¿Es un lenguaje de consulta? Sí. Entonces, ¿y cómo es la sintaxis? A ver, para crear una tabla, ¿qué diferencia se acuerdan entre crear una tabla como hacíamos nosotros desde la ventana de comandos con una instrucción en SQL? A simple vista, ¿qué diferencia hay? En una línea tienen que escribir la instrucción SQL para crear la tabla. En cambio, cuando trabajábamos en Fox, desde la ventana de comandos, teníamos que escribir el comando create, nos aparecía, por ejemplo, una ventana donde nos permitía ir ingresando los nombres de los campos con los tipos de datos de cada campo. ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? ¿No? ¿Estoy conectada todavía? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, en lugar de usar el comando create y el asistente que nos permite ir ingresando los nombres de campo, nosotros vamos a utilizar las instrucciones SQL, comandos SQL. En este caso tenemos una base de datos, dice crear una base de datos de nombre SQL 2015, bueno, nosotros le vamos a llamar 2023, crear un conjunto apropiado de comandos create table. Con un conjunto apropiado de comando create table, crear el siguiente modelo que incluya la definición de claves primarias y claves externas. Tener en cuenta que es importante respetar el orden lógico de creación de las tablas que componen la base de datos. Entonces, tenemos este modelo de base de datos. Recién nos solicita que creemos cada una de las tablas, teniendo las tablas, las claves primarias y las claves externas, teniendo en cuenta el orden lógico de creación. ¿Qué quiere decir esto? Que si una tabla tiene solo clave primaria como provincias, sí la voy a poder crear. Pero si quiero crear localidades, previamente tengo que haber creado provincias, porque para poder crear localidades, la tabla de localidades, voy a necesitar que el campo tiene un campo que es código de provincia, la tabla de localidades, que hace referencia a una clave primaria, la clave primaria provincias, código de provincias. ¿Se entiende entonces el orden lógico a qué se refiere? Yo no puedo crear la tabla localidades porque, o sea, la puedo crear la tabla localidades con código de localidad, nombre y código de provincia. Sí se puede crear, pero cuando tenga que crear que la clave externa, código de provincia, tenga que crear esa restricción, no, si no está creada provincias, no a quién va a hacer referencia. Entonces, por eso, previamente, si hay que crear las tablas siguiendo este modelo relacional, es necesario que previamente esté creada la tabla
las tablas a las que hacen referencia las claves externas. Entonces, ¿se entendió el orden en que hay que crear? ¿Qué tablas se pueden crear primero? ¿Qué tablas no tienen clave externa y podemos crear primero? Provincias, Artículos, provincias y departamentos. Exacto. departamentos. Exactamente, podemos crear esas porque no tienen claves externas. Y después sí, tenemos que ir siguiendo el orden, después sí vamos a poder crear localidades, porque ya vamos a haber creado provincias, y después podemos crear o clientes o empleados. Luego vamos a tener que crear pedidos, y también podemos crear, primero pedidos, y una vez que hayamos creado todas las demás tablas, por supuesto que artículo es una de las primeras que creamos, una vez que terminamos de crear todas las tablas, recién ahí vamos a crear la tabla pediártica. ¿Sí? Entonces, a ver, me parece que acá, dejo de compartir un momentito, que cierro lo que tengo abierto. Y ahora, entonces, empezamos. Voy a buscar antes de compartir, primer semestre, informática aplicada. Voy a ver dónde, acá vamos. Para que ustedes vean, vamos a compartir la pantalla otra vez. Entonces, en este directorio no tengo nada creado, lo copio, voy a Fox, lo vamos a crear en Fox. Después, Javier les va a mostrar el entorno de Access, ya casi al final de la clase le va a mostrar el entorno de Access por si también lo quieren crear en Access. Primero vamos a trabajar en un lenguaje y después en Access, ¿no? Primero en Fox y después en Access. No vamos a mezclar, no vamos a hacer un comando en Fox y en Access para que ustedes no se mezclen el lenguaje. Porque si bien es un lenguaje de consultas, en la este lenguaje que es la parte de creación de tabla, que es el lenguaje de definición de datos, es lo que es distinto entre un producto y otro, entre Fox y Access va a cambiar, en esto es lo que se diferencia. Por lo tanto, entonces, vamos a crear este modelo utilizando Fox, que es lo que ya veníamos trabajando, y en el caso, y después le mostramos cómo es en Access, ¿sí? Ya tienen Fox, todos ustedes tienen Fox, entonces por eso lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que crear una base de datos. A ver si no tengo nada, no. No tengo ninguna tabla, no tengo ninguna base de datos creada. Entonces, primero lo que nos decía el ejercicio 1, nos dice en el 1, crear una base de datos de nombre SQL 2015. Nosotros le vamos a llamar SQL 2023. El comando que vamos a usar es el comando create database. Y el nombre SQL, el nombre puede ser cualquiera, 2023. El año que la estamos creando.
fíjense que entonces nos aparece en que la base de datos SQL 2023 está abierta. Que esté abierta nos va a permitir que cada tabla que vamos a crear ya, ya se va a agregar a la base de datos. Por ejemplo, si quiero ver Modify Database, la base de datos que ya está abierta, Enter, vemos que tenemos la base, el contenedor de base de datos SQL 2023, que no tiene nada, todavía no tiene ninguna tabla. ¿Sí? Lo cierro, pero está abierto, entonces eso me va a permitir ir creando las tablas. Dijimos, entonces, que primero vamos a crear todas las tablas que son la tabla artículos que no tienen claves externas, la tabla departamentos y la tabla provincias. Bueno, entonces, una forma de que ustedes ven, nosotros habíamos visto seguramente, que habrán visto en teoría, es que lo pueden crear a estas tablas, a las restricciones de clave primaria, la pueden hacer a nivel de campo o a nivel de tabla. Primero vamos a hacer un ejemplo creando, por ejemplo, la tabla Create Table Artículos y con restricciones a nivel de campo, o sea, vamos a decir que ese número de artículo es clave primaria. Entonces, el campo se llama número artic. Recién escribí create table, artículos, paréntesis, número artic. Fíjense que en Fox utilizamos n de numérico 5 lugares, 0 para la parte fraccionaria. Bueno, esto también lo podemos indicar, o sea, también acepta el valor integer, o sea, el tipo de dato quiero decir integer, o numérico de 5, como veníamos trabajando, pero también pueden escribir integer. Y si lo vamos a hacer con una restricción a nivel de tabla, perdón, a nivel de campo, la restricción de clave primaria, primary key, le indicamos al lado. También tenemos descripción de artic. Podemos usar char de 20, como veníamos trabajando, o C de 20. Y acá también, en lugar de n de numérico de 5, podemos utilizar integer. ¿Sí? Podríamos haber escrito de esta manera, también está bien. Yo voy a seguir cualquiera de las dos formas, está bien. Incluso, coma, como voy a seguir en la línea siguiente, pongo un enter, precio, puedo hacerlo numérico de 10 o también le puedo decir que es de tipo money, de tipo moneda. Voy a y enter y de esa manera ya se crea la tabla. Lo vamos a crear entonces de esta manera. Esperen que saben que me olvidé de poner set default to. Comillas. A ver. No le puse el directorio de trabajo. No lo agregué. Copiar. Comillas. Enter. Create database. Y vamos a hacer crear artículos. A ver qué pasó.
Cree artículos. Ahí está. Entonces, vimos que tenemos la base de datos SQL y tenemos artículos. Esto es en el directorio de trabajo, ¿no? Que no tenía nada. Vamos entonces a ver con Modify Database. Vemos que está creada la tabla artículos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, cuando viste que dijiste podemos poner integer o podemos poner el n cuando declaramos, por ejemplo, el Sí. tipo de dato entero. ¿Eso lo que querés decir es que en SQL se puede hacer de las dos maneras también o solamente estamos hablando de Fox? No. En Fox te va a permitir utilizar el lenguaje nativo, o sea, el tipo de dato nativo de Fox, o bien ya empezar a emplear integer, que es propio de SQL. ¿Sí? Ah, bien, perfecto, Integer, entonces entendí char bien. o money. Sí, acá, si seguimos el modelo, como está propuesto este modelo, está propuesto con el tipo de dato de Fox. Pero también podemos utilizar como ya podemos utilizar el tipo de dato que permite emplear SQL, que es más genérico. Integer también lo pueden usar en Access y char y money también lo permite, es el tipo de dato que lo van a poder utilizar en Access. De Bien. cualquiera de los dos lenguajes. Pero bueno, creé esta tabla de esta manera para que ustedes vean que es un tipo numérico. Si bien es integer, bueno, pero queda como tipo numérico. Vamos a crear entonces la tabla de departamentos, deptos y provincias, que son las que podemos crear. ¿Alguna otra duda? Profe, ahí hicieron una consulta en el chat que dice, Sí. ¿qué contiene el archivo FPT de la tabla? Artículos. Ay, perdón. Claro, la que tiene extensión FPT. Es o sea, como ustedes ven, el artículos es una tabla, bueno, no dice, no tiene ningún byte en este momento porque no tiene ningún valor. Pero es de tipo tabla, o sea, son tablas que no, o sea, que se creó cuando se crea la tabla artículos. No sé qué contiene, es internamente contiene ese valor. La base, el archivo artículo CDX sí contienen los índices que se crearon, la clave primaria en este caso, solo la clave primaria de artículos. Pero FPT es no sé, nosotros no recuerdo ahora qué tiene, pero no. Sí, que tiene un índice, el archivo CX que es de índices. Es una tabla como DST, que es, por ejemplo, SQL 2023, la C que indica que es un contenedor de base de datos. Y CDX contiene los índices de esa base de datos, pero bueno, también se agrega este otro archivo DST que en este momento no recuerdo qué significa el DST. Se los respondo, lo busco y se los respondo al finalizar la clase. Bueno, entonces, ¿hasta ahora se entendió? Salvo esa pregunta que queda para el final de la clase. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a crear la tabla. Supónganse, si queremos seguir el modelo, es independiente que nosotros lo creemos como N2 de 0 o ínteger, ¿no? Vamos a crearlo entonces con numérico de 2 lugares, como dice acá.
departamentos. En este caso se crea código de departamento. ¿Qué tenemos que decir? El tipo de dato lo vamos a crear con una restricción a nivel de tabla. Eso significa que no lo voy a agregar al lado, como lo hice recién, que la restricción quedó a nivel de campo. Lo voy a agregar al final. Solamente vamos a agregar numérico de 2,0, nom depto, carácter de 20, tal cual como lo tenemos en Fox. Coma, si quiero bajar a la línea siguiente y no se ejecute, tengo que agregar un punto y coma que indica que une la línea. Y Enter porque quiere decir que este comando sigue en la siguiente línea. ¿Qué tengo que agregar ahora? La restricción de clave primaria. Primary key. El campo, que es concepto. Este campo. Y le tenemos que indicar, bueno, que es clave primaria, y se acuerdan que le tenemos que dar un alias. ¿Cómo es la clave primaria? Bueno, le decimos CP de clave primaria, depto. Paréntesis. Y nada más. Entonces, si no tiene un error de sintaxis, luego, no dio error, estaba bien escrito, por ahí fíjense que estén las comas, no se olviden las comas. Y vemos entonces que también se creó la tabla de deptos con la clave primaria departamentos. Tenemos entonces, tenemos que crear ahora provincias. Si no creamos provincias, no podemos crear localidades. Lo mismo. Create table provincias. Paréntesis, control, numérico de 2,0, no, carácter de 20, coma, punto y coma, seguimos en la línea siguiente, podemos seguirlo al lado, pero bueno, para una mejor visualización lo seguimos primary key, y agregamos la clave primaria, que es codepro. No se pueden repetir el nombre del campo. Lo que no podemos repetir son los alias. Tag, el alias que le damos. Entonces, esto es clave primaria de provincias. Paréntesis. Enter. Crea entonces la tabla provincias. Con su clave primaria. Ahora, ¿qué vamos a poder crear? Localidades. Sí, ahora podemos crear localidades. Entonces, create table. ¿Ustedes lo van haciendo? Profe, escribiste mal table. Sí. Profe, yo justo hice esa consulta por el chat, porque yo entiendo que yo en Access tengo que crear una plantilla de base de datos, que voy a diseño de consultas, y no entiendo dónde tengo que escribir eso que estás escribiendo vos. Ah, bueno. Esto que lo que estoy haciendo yo, a ver si lo iba a explicar Javier, pero ustedes, Javier, no sé si lo vas a ver porque van a crear una base de datos en blanco, que no me va a dejar crear. Si querés se lo muestro. Bueno, no me deja. Dejá Pero, de compartir y le muestro, así te pueden seguir si quieren ir haciendo. Bueno, dale. Total, yo les puedo ir diciendo cómo es en una... Claro.
No importa, o sea, yo les voy a ir diciendo, les hago los dos entonces. Dale. Ahí no sé si lo pueden ver, si pueden ver mi pantalla. Sí, se puede ver. Sí. Bien. Acá ustedes abren Access, crean siempre una nueva base de datos. Base de datos en blanco, le ponen el nombre, ¿sí? Ya les crea una tabla, ¿sí? Si quieren la eliminan de acá. Ahí está, no tienen nada. Van a crear, ¿sí? Diseño de consulta, ¿sí? Esto le abre como un asistente, digamos, es otra forma de crearlo gráficamente. Van acá, donde dice SQL, y les permite escribir ahí, ¿está bien? Entonces, acá es donde harían esto, el create, Claro. create, table, y después le dan acá a ejecutar, y si les funcionó, les va a aparecer acá abajo, ¿sí? La Les va a tabla. aparecer la consulta en la tabla que crearon, digamos. Ah, perfecto, claro, porque yo quería intentar escribir como en esa ayuda que te Claro. daba abajo y claro, no me dejaba escribir. En Claro, SQL, no, ese es eligen el el botón asistente. SQL. Claro, perfecto, Claro. gracias. Nada. Bueno, entonces, cuando ustedes crean archivo nuevo, una tabla en blanco, y eligen el botón SQL, borran el select que les aparece y empiezan a escribir el create. Hay diferencias entre Fox y Access, ¿sí? Vamos a ver entonces en accesorios para que no haya problemas. Si ustedes quieren escribir, por ejemplo, bueno, la base de datos ya la tienen escrita y quieren crear, vamos a crear. Esto es para Access, que yo no lo quería hacer así junto, pero bueno, Create Table. Vamos a ver departamentos, textos, paréntesis, code, depto, integer, coma. Si lo hacen vamos a hacer todas las restricciones a nivel de tabla, porque si no, si la quieren hacer a nivel de campo, acá van a tener que escribir o primary key solamente, o constraint, agregarle la restricción, constraint, CP, clave primaria, depto, por ejemplo, o el nombre que quieran darle, y primary key, coma, non depto, char, lo estoy escribiendo en un bloc de notas, paréntesis. Entonces, esta es que se creó recién el campo código deptos con una restricción a nivel de campo. Por ejemplo, vamos a crear create table, artículos que ya lo habíamos creado. Podemos crear entonces el número artic era integer, esto era igual, no artic, no, perdón, era descripción artic, char, de cuando era la descripción, 20, coma, precio, y también tenemos que agregarle, siempre lo hago al final, vamos a hacer con la restricción a nivel de tabla. Constraint, primary key, y entre paréntesis, número artic, paréntesis, paréntesis. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí en Access le daríamos a ejecutar. Exactamente, tenés que, de a una van a tener que escribir y después que la ejecutan, la guardan, le dan un nombre. Por ejemplo, crea tabla artículos, crea tabla departamentos. Cada una de estas instrucciones las pueden ir guardando. Me tiró
Error de sintaxis. Y escribí Sí. lo mismo que vos. En la tabla artículos. O sea, hay que escribirlo tal cual lo escribí. Fíjate si las comas, A ver. Seguí, Inés, pegala acá abajo en el chat y yo lo miro. sí, Dale. exacto. Ah, perdón, me olvidé la clave primaria. Algo había. Probá ahora. A ver. Ahí se creó. Claro, por eso. ¿Está bien? Sí, ahí anduvo. Gracias. Bueno, entonces, esto lo minimizo y yo sigo con Fox. Ahora, para localidades. Una pregunta. Ahora, por ¿Sí? ejemplo, que vamos a crear la tabla localidades. Yo estoy en la consulta 1 y acabo de escribir Create Table Artículos. Lo guardás y le pones tabla, crea tabla artículos. Ah, y para crear otra tabla tengo que usar otra consulta. Claro, vas a SQL nueva, sí, el botón SQL para que cree una nueva consulta, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces tenemos localidades que tiene el campo código de localidad, codloc, que es clave primaria, bueno, que es el numérico de 5,0, integer, lo que están en Access, numloc, carácter de 20 o char de 20 para Access, y codprop, numérico de 2,0. Coma, punto y coma, cuidado acá, no se olviden, cada campo se separa con coma. Voy a seguir en la línea siguiente, si yo no le pongo el punto y coma, lo va a querer ejecutar. Me va a dar error de sintaxis. Enter, y tengo que crear ahora las restricciones de clave primaria y de clave foránea a nivel de tabla. Una vez que cree todos los campos, agrego las restricciones al final. Eso se llama crear las restricciones a nivel de tabla. Tengo que crear la clave primaria, primary key. Profe, me parece que no pusiste coma, no punto y coma. Sí, las dos cosas al mismo tiempo hay que poner. Ah, Coma, no lo veía, perdón. sí. Entonces, la que es clave primaria, el campo es codloc. Tag, como estoy en Fox, tengo que agregarle después el alias. Tag es clave primaria, loc, de localidades. Coma, punto y coma. Paso a la línea siguiente. Ahora voy a crear la clave externa, la foreign key. Foreign key. La clave primaria y la clave externa, quiero decir, es código de provincia, codprop. Le doy un alias, tag, clave externa, provincias, prop, clave externa, provincias, que hace referencia, referencis, a la tabla provincias. Paréntesis. Si no hay error de sintaxis, se creó la tabla, si no me aparecería un error. Entonces vemos que en nuestra ventana de base de datos tenemos creada la tabla localidades y la clave externa codloc que hacía, codprop que hace referencia a código de provincia. ¿Cómo hacemos entonces localidad? Esto no era lo que esperaba. Bueno, ¿cómo tienen que hacer entonces los que están creando con
create table, localidades, paréntesis, code block, integer, después viene nom block, char de 20, y después va code pro integer, coma. Lo estoy haciendo en Access ahora para los que están preguntando. Acá tengo que agregar constraint. El nombre de la restricción va primero. Clave primaria, le doy el nombre, lo elegimos nosotros. cp-loc, clave primaria de localidades. Constraint, primary key. Y entre paréntesis, code loc. Coma. Y le agregamos la restricción de clave foránea. Constraint, clave externa provincia, foreign key, y le agregamos entre paréntesis code pro, que es la clave externa, y también que hace referencias provincia. ¿Sí? Profe, ¿podemos ver cómo sería entonces en Access la tabla provincias? La tabla provincias es exactamente qué artículos. Vas a tener que poner code pro, el integer, el nombre de la provincia, char, coma, constraint, un alias cualquiera, primary key y entre paréntesis, code pro. Claro. Espero que la resuelvan y seguimos y avanzamos. Me dicen cuando lo crearon. A ver. ¿Es la única persona que está haciendo eso o hay otros también? No, yo también. Bueno. Sí, lo importante es que lo puedan crear. Si hay algún error, nos avisan. A ver, algo estoy haciendo mal porque Vecinos. estoy todavía mareada con los dos detalles de cada lenguaje. Ahí escribí en el chat lo que escribí en Access para la tabla provincias. Bueno, ahora me fijo. Entonces, create table provincia. Escribiste mal la palabra constraint, por eso no te funciona. Una testa de más. Ay, perdón. Pero debes constraint. Constraint. A ver ahora. Ahí está, ahí la creo. Gracias. Bien. Bueno, entonces, nosotros vamos a seguir con Fox. Sí, seguimos con Fox porque la mayoría ya tiene este programa instalado o lo tiene disponible. Creamos entonces, además, seguimos el orden, como habíamos dicho en un principio. Ya creamos artículos, departamentos, provincias y localidades. Ahora tenemos que crear clientes y empleados antes de poder crear pedidos. Bien. A ver si quiero que me aparezcan las dos. Solo para tener una idea, ¿hay alguno que no tenga Access? Que levante ahí la manito, que todavía no haya conseguido el Access. Bien, perfecto, hay bastante. Listo. Bueno, entonces está bien que hayamos empezado con Fox. Vamos a crear la tabla clientes. Y entre paréntesis vamos a ir agregando los campos con los tipos de datos. Número cliente, numérico
de 5,0, nom client, carácter de 20, ap client, carácter de 20, coma, punto y coma, enter. Dir client, C de 30. A ver, y acá también aparecía que en la tabla clientes el atributo teléfono acepta valores nulos. Entonces, dir client está bien. Y nos queda teléfono, carácter de 12, null. Esto también se puede hacer en Access, le agregan que acepta valores null al lado. Para que en Fox, para poder agregar el valor null en un campo, hay que escribírselo. Para que acepte valores null, hay que indicárselo con esta restricción null, ¿no? Que lo permita ese parámetro null. Teléfono y code lock numérico de 5,0 y va a ser clave foránea, coma, y listé todos los campos con los tipos de datos, los fui agregando y ahora le agrego las restricciones. Una vez que terminé de escribir todos los campos, enter y escribo las restricciones. Por supuesto que antes escribí después la coma, punto y coma. Las restricciones entonces son primary key y la clave primaria, número cliente. Le tengo que indicar la clave que es clave primaria, CP client, el nombre del alias de un índice, coma, punto y coma. Lo pueden hacer al lado, yo solamente lo escribo abajo para que quede mejor visualizado. Ahora tenemos que crear CodeLog como clave foránea. Foreign key. Cuidado que es foreign key. CodeLog. Tag, le damos un alias, clave externa, log, y le vamos a poner C, que es de clientes, que hace referencia a localidades. Referencias, localidades. Paréntesis. Si no me olvidé nada, ninguna restricción, nada, se puede crear la tabla. Vamos a ver entonces, no dio error, se creó la tabla, clientes. Profe, una pregunta. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok. En realidad son dos preguntas. ¿El punto y coma en Access se pone también? No, en Access te lo agrega solo. Vos no Ok. tenés que, todos coma, no tenés que agregar ningún punto y coma en Claro, Access. porque después cuando agregar la consulta, digamos, la tenés que aceptar. O sea, que cuando haces un enter te baja directamente. Solo te le agrega el punto y coma. Sí, no Bien. tenés que agregarlo. Solo Y la te lo otra va. pregunta, que no me acuerdo bien, ¿qué diferencia había? O sea, ¿cuándo elijo crear a nivel de tabla y a nivel de campo las restricciones? O sea, ¿cuándo era mejor? Hay momentos que, por ejemplo, si tenés una clave compuesta por dos campos, ya no lo podés hacer a nivel de campo, lo tenés que hacer a nivel de Ah, tabla. claro. Eso Sí. nos va a pasar en Pediatric. Cuando es clave compuesta, no se puede hacer a nivel de campo. A nivel de campo solamente es cuando tenés un solo campo que es clave, ya sea para clave primaria o Claro. clave foránea. Pero cuando tenés una clave compuesta, sí o sí tenés que hacerlo, crear la clave
a nivel de tabla, con esa restricción a nivel de tabla, una vez que creaste todos los campos. Claro, si no, si es con un solo campo la clave, ya sea foránea o clave principal, puedo elegir hacerlo a nivel de campo. Exacto. Perfecto, gracias. Sí, como ayuda a memoria, o sea, la palabra primary key tiene que aparecer una sola vez. Esa es la idea, digamos. Bien. Claro, a nivel de campo o a nivel de tabla, pero solo una sola vez, y si Una es a sola nivel vez. de tabla, depende de cuánta cantidad de Compuesto, campos. si lo tenés compuesto, no lo podrías hacer a nivel de campo porque te aparecería dos veces, digamos. Claro, gracias. Bueno, entonces recién creamos clientes, que lo vimos, a clientes. Ahora nos queda crear la tabla empleados. Y en empleados también tiene una restricción, que es que el atributo fecha de nacimiento admite valores nulos. Entonces, vamos a crear create table, empleados, paréntesis, número emple, numérico de 5,0, coma, nom emple, carácter de 15, pueden ser cualquiera de las dos formas, ap emple, carácter de 20, coma, enter, paso al coma y punto y coma para pasar a la línea siguiente. Dir emple, carácter de 30, log numérico de 5,0, fecha NAC, date, o también lo pueden escribir como la D en Fox, la palabra date en Access, también admite date, date también te lo admite, Fox. Vamos a ver entonces, fecha de nacimiento de empleado, podemos agregarle valores nulos. Null, coma, y fecha in, ahora lo hago como es en Fox, con la D. Concepto numérico de 2,0 y salario, vamos a poner punto y coma, salario es lo último, numérico, o puede ser money, como en coma, punto y coma. Ahora vamos a crear la clave primaria. Primary key. Tenemos número emple. La clave primaria emple. Coma, punto y coma. Foreign key. Hay dos claves foráneas. Una es código de localidad, que también la tenía clientes, y otra es código de departamentos. Entonces, codloc tag, le decimos clave foránea, localidades de empleados. Le agrego la E, que es de empleados, para que no me quede el mismo tag que en clientes. Bien, y que hace referencia localidades, coma, punto y coma, y tengo que agregar otra foreign key. Profe, me parece que ahí en nom emple pusiste nor emple. A ver, nom emple, número emple. No, en la primary key, digamos.
Ay, gracias. Después nos va a dar error y no lo encontramos. Número emple, bien, gracias. Clave foránea, deptos. Que hace referencias a departamentos, deptos, paréntesis. Enter. Ah, había un error, sí. Acá me equivoqué, me faltó la E. Igual, si uno escribe mal, lo avisa. Dice que si escribió mal el campo. Bueno, lo creó. Creo entonces la tabla empleados. Y vamos armando el modelo. ¿Cómo van los que están con Access? Los que están con Access también ya lo pudieron armar a esto. No, a todas no, pude crear un par recién. Bueno, Pero puede ser que cuando yo lo escribo, después tengo que borrarlo, porque si dejo como un renglón abajo del otro, no, como que no me lo toma. O sea, si yo pongo varios create uno abajo del otro y después A mí lo me había pasado lo ejecuto, mismo. como no, que me es salta error. de a un, cada instrucción SQL se va a ejecutar de a una vez. Ok. Por eso, Y la tengo que borrar después a lo que ustedes escribí. están, por eso los que trabajan en Access van a tener, tienen la ventaja de guardarlas a estas consultas, para después, si quieren, con doble clic se vuelven a ejecutar. Si borran toda la base de datos y haciendo doble clic se ejecutan y se crea automáticamente la base de datos nuevamente. ¿Se entiende? Si ustedes estas mismas consultas las vuelven a ejecutar, se les crean las tablas. Claro, no guardé nada. Una por una, pero en el mismo orden las tienen que crear. Esa es la ventaja. La idea es que vayan a ejecutar, o sea, crean la consulta, la ejecutan, la guardan, y le va a aparecer ahí a la izquierda, como yo les mostré, aparte de la tabla, le va a abrir una sección nueva que dice consultas, y están las consultas y le pueden poner un nombre, qué sé yo, pueden ponerle, no sé, consulta, creación, tabla, tanto, consulta, creación, tanto. Entonces después la pueden, como dice Inés, las pueden volver a correr en orden. Si se les borró la base de datos, por ejemplo, crean la base de datos y las vuelven a correr en orden y las vuelven a crear. O pueden usar una consulta vieja para modificarla porque la que sigue es parecida o cosas por el estilo. Pero la idea no es que en un solo, como yo les mostré ahí, que es donde se escribe la consulta, escriban una abajo de la otra. No, cada consulta es separada, es como un objeto, digamos. ¿Vale? O sea, cada vez que yo creo una tabla, voy a abrir una consulta nueva. Sí. Ah, ok. Por eso ejecutan la consulta y cuando la cierran, les pregunta si quieren guardarla y le dicen que sí. Y le dan el nombre. Crea tabla deptos. ¿Se entiende? Ok, claro, no sabía. Bueno, no, está bien. Nosotros estamos con Fox. Profe, Por eso los de Access pregunten. Sí. Sí, profe, escucho. ¿podemos ver una consulta para crear la tabla, por ejemplo, pedidos, pero con la clave foránea a nivel de campo? Porque lo intenté hacer y me dio un error. Bueno, vamos entonces a crear pedidos. Pedidos lo tenemos acá. Pedidos tenemos, clave primaria es número de pedido y tenemos entonces fecha de pedido, número de cliente, fecha de entrega. En este caso también en la tabla pedido, la fecha de entrega permite valores null. Bueno, vamos a crear la tabla. Pedidos. Voy a mirar, voy a ponerlo más acá, y viendo los campos. Tenemos número pedido. Número de pedido es numérico
o integer, es lo mismo, 6,0. Esta va a ser primary key. Eso es lo que vos me preguntabas, primary key, coma. Y le tenemos que decir, bueno, le podemos decir solamente primary key o le podemos dar o un tag. Pero con primary key ya es la restricción de clave primaria. ¿Se entiende? Como habíamos trabajado antes. A ver, la primera tabla creo que fue que creamos artículos. ¿Vieron? El tipo de dato, primary key. ¿Eso es lo que me habían preguntado? Esa es una restricción a nivel de campo. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Perdón, se me había ido el internet. Sí, sí. Yo preguntaba la clave foránea igual. ¿Cómo es la sintaxis para escribir una clave foránea a nivel de campo? Bueno, depende. ¿En qué están? ¿En Access o en Fox? No, no, en Fox. Bueno, vamos a crearla. La clave foránea es número de cliente. Entonces tenemos fecha de pedido, de tipo date, y tenemos número cliente, la vamos a crear a nivel de campo. Entonces, el número de cliente es foreign key, que hace referencias a clientes. Lo voy a poner en la línea siguiente. A ver, lo voy a cortar. Coma, punto y coma. Vamos a seguir entonces con el siguiente campo. Tengo clientes, fecha de entrega y número emple. Fecha en. Que es de tipo date. Lo vamos a achicar porque si no, no puedo ver los nombres de campo. De tipo date. Y también tenemos número emple. Profe, creo que el número de cliente no le puso el tipo de dato, ¿puede ser? Sí, me lo olvidé. Número de cliente numérico de 5,0. Y tenemos entonces número de emple, que es numérico de 5,0, coma, punto y coma. Y agregamos entonces las restricciones que nos queda a este mismo número de empleados. Y creo que acepta valores null. Paréntesis, empleados, paréntesis. A ver, esperen que acá es referencias clientes. No. A ver. Si escribí bien. Sí. Crédito de pedido, número de pedido, fecha PED. Ay, me olvidé del null. Casi que ni se ve acá. En fecha de entrega. Fecha en null. Profe, y
número emple, ¿no tendría que aclarar qué tipo de clave es? Adelante. Digo, después del número emple. Hay que decir, por ejemplo, número de pedido es primary key. Número de cliente, numérico de 5. El tipo de dato está que es numérico de 5. Que hace Claro, referencia pero a clientes. Y fecha de entrega, date, acepta valores nulos. Número emple, numérico de 5, que hace referencia a la tabla empleados. Lo que te dice es que si tenés que poner foreign key después del número emple, lo último, antes de referencias. No hay que agregar hay que agregarlo cuando por eso les preguntaba en qué lenguaje. Hay que agregarlo solamente cuando es en Access. En Fox no. En Fox solamente hay que decir referencias. para decir que es foreign key, o sea, clave foránea, solamente tengo que poner a la tabla a la cual hace referencia. Claro, esto es en Fox. Cuidado que cambia. Si ustedes no es lo mismo trabajar en Access que en Fox. En Fox, esto es lo que más cambia. O sea, lo que van a ver más diferencias. Solamente cuando tengan que crear, a ver acá, vamos a ver. Profe, ¿y los campos tienen que tener el mismo nombre también? No, ¿O eso no es? no, ¿Cómo sabe a dónde hace referencia a la tabla de empleados y al número emple por la clave primaria? Si, por ejemplo, recién creamos número de cliente y le decimos que hace referencia a la tabla clientes, va a hacer referencia a la clave primaria. Bien, perfecto. Bueno, entonces, Profe, perdón, y si hago la restricción, eso sería, o sea, lo que más cambia es porque estoy tratando de hacer una restricción de clave externa a nivel de campo. Por eso cambia. Si la hago a nivel de tabla, no cambiaría tanto, porque sería foreign key, el nombre del campo, tag, ¿no? sí, está un nombre cualquiera, Claro, referencias, y la referencia y tabla que localidad. cuál hace referencia, sí. Bien. Si es en Access, van a tener que agregarle la palabra constraint. Ok, y constraint se agrega a nivel de campo y a nivel de tabla, más allá, o sea, Sí, hay la diferente. restricción a nivel de campo y a nivel de tabla. Bueno, vamos a terminar entonces, que nos queda el último y que es distinto, en este caso, cómo se crea la clave primaria. Dijimos recién, no vamos a poder crearle la clave primaria a pediatric con una restricción a nivel de campo, porque es una clave compuesta. Entonces, vamos a crear la tabla pediatric. Create table pediatric. Entre paréntesis va número pedido, numérico de 6,0, número ARTIC, numérico de 5,0 y cantidad, numérico de 3,0. Coma, punto y coma. Ahora vamos a agregar entonces la clave primaria y también número de pedido es clave externa y número de artículo es clave externa. Ya están creadas todas las otras tablas, así que vamos a poder hacer referencia a pedidos y artículos. Ahora vamos a crear entonces la clave primaria. Primary key. Y tenemos que, ¿se acuerdan? Que llevar a la misma unidad número de pedidos, número de artículos, lo llevamos a la misma unidad con string.
En Access van a tener que escribir primary key, el nombre del campo, coma, y el otro, y todos los campos que formen la clave primaria. ¿Sí? Con la constraint, con la restricción, constraint, nombre de la restricción, primary key, y entre paréntesis, los campos separados por coma. Pero en eso en Access. Si no, lo vuelvo a repetir si no se entendió. En Fox vamos a tener que escribir str, número pedido, lo convertimos a string, y str, número article. Lo convertimos a string. Tag, le damos el alias. El nombre de clave primaria. Por ejemplo, clave primaria, pediátrica. Profe, me quedó una duda. En Access, ¿no hay que usar el string, entonces lo hace automáticamente? Claro. Si esto mismo lo querés hacer, tenés que poner el constraint, clave primaria, como yo puse, pediar, y ahí primary key, paréntesis, vas a tener que escribir número pedido, coma, número article, paréntesis, coma. Y después los constraints de clave externa. ¿Se entiende? Claro, perfecto. Y si son distintos tipos de datos, automáticamente No lo... importa. En Bien, Access no importa. esa era la duda, gracias. Bueno. En Fox sí, hay que llevar todo a la misma, tienen que llevar todo a cadena de caracteres, que es lo más fácil. Y si no, si es un solo campo en la clave primaria, no hay que convertir nada. Entonces, nos queda foreign key, la clave foránea. Entonces tenemos número de pedido, es número de pedido, tag, clave foránea, ped, de pedidos, referencias, pedidos, coma, punto y coma, enter. Otra foreign key es el artículos. Número de artículo. Tag, clave externa, article. Referencias, clave externa, clave foránea, referencias, artículos. Paréntesis. Me fijo que tengan todos los tipos de datos, las separadas por coma, punto y coma. Si no hay ningún error, bueno, lo ejecutamos. Ya tenemos creado entonces nuestra base de datos. No dio error cuando lo ejecutamos. Tenemos entonces, el resto pudo, lo que estaban trabajando en Access, lo pudieron crear. Yo quedé trabada en provincias. Yo no puedo hacer todas todavía. No, yo las estoy Bien. haciendo, pero las que quiero poner las claves no me deja, no sé por qué. Y eso que las estoy creando en orden, pero me deja crearlas, pero si le pongo las claves me salta algún error. Bueno, vamos entonces. Si todos hasta ahora lograron el modelo en Fox, vamos a ver entonces qué está pasando en Access. Yo los escribo, a ver, ¿qué pasó con provincias? Yo que no lo hice, provincias, pero no sé los artículos, localidades. A ver, vamos a ver provincias, para los que estaban en Access.
Perdón, localidades era la que no me salía. Ahí veo el código y me fijo. Pero ahí está el código. No pueden no salirle. A ver, o yo que escribí algo mal, pero no. En lugar de tag se usa constraint. Ahí lo ven. Sí, Si yo intenté meter eso así igual y me saltó error. create table localidades, codeloc, que es el código local. Ya tienen creadas provincias. No Sí. me lo. A mí me No me. anduvo recién con el código que pasó Inés. Me anduvo. Bien. Bueno. A ver, decinos qué error te da. Abril, ¿cuál A ver, otra ahora tuvo? pruebo de vuelta. Bueno, Para que, porque fíjense. pensé que el error era ese, el de las claves, entonces las empecé a crear sin claves, como para tenerlos todos y ahora no sé si borrarlas Bueno, o si puedo editar ahí. Borrala, editala de nuevo. Ok. si eliminas la tabla, la ejecutás y se te crea otra vez. Total, ahora no hay datos, así que lo pueden hacer en este momento. Una vez que por lo menos creen una clave externa, con que crean local, o sea, clave primaria y clave externa, después todo lo mismo. Sí. Estas dos localidades de provincia tienen que poder lograr crearlas. Después es todo lo mismo. Tienen que tener en cuenta el orden. ¿Se pueden Excepto, crear las tablas también sin SQL? O sea, manualmente como hacíamos en Fox. sí, en Access sí, Ah, con el asistente sí. Sí, manualmente también. Pero no vamos a usar, sí, en la vista diseño, en la parte de tablas, diseño, pueden crearlas. Nosotros estamos practicando, aprendiendo el lenguaje SQL. Bueno, entonces, esto ya está entonces, ya pudieron crear provincias y localidades. yo sí, pero no sé qué onda el resto. Si alguien no pudo, con el código ahí, puede ser que ya esté creada la tabla, o puede ser que un error también puede ser que si ya dieron o sea, si ya está creado la restricción, no puede tener dos veces el mismo nombre de restricción. El nombre de la restricción tiene que ser diferente, no siempre puede ser la misma. Y una consulta, porque claro, tengo que cambiar todas, entonces ¿no hay alguna manera de modificarlo y ahora ponerle las claves una vez que ya están creadas? Sí, le podés agregar todas las restricciones, vos me lo estás preguntando en Access. Sí. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cambiar la estructura. Vas a tener que hacer un alter table, por ejemplo, localidades, Ok. y vas a tener que add los constraints. Constraint, y tal cual lo tenías estos mismos constraints. Esto mismo. ¿Se entiende? Perfecto, genial. A ver, probá a hacer eso, a ver qué pasa si te deja. ¿Te permitió agregar las restricciones? Ahí lo estoy haciendo, ahora te digo. Ah, bueno, si no, yo se los pego en el chat. Más rápido. Bueno, yo supongo que ya con eso
Vieron el código en Fox, vimos entonces el código en Access, y ahora vamos a ver, vamos a seguir con estos ejercicios, ¿no? Acá terminaría la práctica 3 con estos ejercicios. Bueno, dice, modifique el tamaño del atributo nomEmple de la tabla empleados a carácter de 20. Acá lo que hay que hacer es modificar la tabla. Tanto en Fox como en Access es lo mismo. Alter table. Exactamente. De la tabla empleados. Entonces, dijimos, tenemos acá la tabla empleados. La tabla empleados, cuando la creamos, con cuánto el número del el nombre del empleado Con tenía 15, creo. 15 caracteres. Bueno, entonces acá nos pide que el empleado tenga 20 caracteres. Vamos a ver, examinar. No, vamos. La tenemos. Ahí lo cerré. Sí, ahí me dejó. Bien, no, creo que lo tengo abierto. Me cerré el Fox. A ver, tenía abierto. Esperen, que sin querer cerré. ¿Qué te permitió crear la restricción? Sí, sí, pero había arrancado por provincias porque necesitaba esos para poder seguir. Yo sin querer cerré todo. Así que si vuelvo a abrir Fox, no sé qué me va a dejar. A ver si... Ya estábamos finalizando, pero... Open... Otra vez. Bien. Entonces yo cerré todo y vamos a ver entonces... Creamos entonces, tenemos esta base de datos y vamos a hacer un select empleados. No se encuentra tengo abierta la base de datos. No tengo abierta. Fíjate el default, a lo mejor no. Es que abrí otro. No importa, es para ver modify extracto. Y acá tengo que empleados tiene 15. No, quiero que vean que cuando uno ejecuta la consulta SQL, se vea que tiene 15. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es un alter table de la tabla empleados. Y lo que vamos a hacer es un alter el campo, que tenemos que cambiar el nomEmple a carácter de 20 o char de 20. Entonces, vamos otra vez, select empleados, modify extractor, y ahora nomEmple es carácter de 20. Eso mismo ustedes lo pueden ver si van a cada tabla en la vista diseño en Access, se puede ver cómo cambió. Esta instrucción es exactamente lo mismo para Fox que para Access. Bien, lo mismo vamos a ir haciendo, esto cambiar el atributo. Agregue a la tabla clientes el atributo estado carácter de 1. Clientes no tiene el atributo estado.
Bueno, entonces, si lo tenemos que agregar, vamos a modificar la estructura de la tabla con un alter table, la tabla clientes, y estado es carácter de 1. Entonces, lo que vamos a hacer es un add de agregar la columna estado o el atributo estado, carácter de un lugar, enter. De 1, entonces hacemos un select. Vamos a tener que abrir use clientes porque la cerré a todas las está en uso. Bueno, modif está en uso, me dice que está en uso. Bueno, clientes está abierta. Entonces, si yo quiero modificar la estructura, no me va a dejar. Así. Le agregué a la tabla clientes, al final, estado carácter 1, con el alter table, add, estado, char 1. ¿Lo vieron? Bien, estamos en el ítem 4. El ítem 5 Profe, modifica el... perdón, ¿Sí? ¿podrías mostrar un segundo el ítem 3 y el 4? Creo que lo tenés ahí en la de comandos. El 3 es este, lo voy a escribir si quieren en el chat. Y el 4. Bueno, entonces, sigamos. Profe, Sí. ¿al 4 no le falta el nulo? Ah, El tienen estado. razón. ¿Y qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tendría que hacer? Y podría ser un alter de estado. Es lo mismo. Hay que escribir exactamente lo mismo. El campo, a ver, alter table, clientes, ya está. Entonces, ¿qué tendría que hacer alter? Alter estado, null. ¿Se entendió? O bien haberlo escrito completo. O sea, este mismo, si todavía no lo ejecutaron, tendrían que haberlo escrito con la palabra null al lado. ¿Sí? Y si lo hicieron, yo no tuve en cuenta que tenía que tener null, bueno, si lo tienen que cambiar, modificar, un alter. Eso es estamos modificando la estructura de una tabla. La estructura se modifica cuando agregamos un campo, adicionamos con un add, o se modifica cuando cambiamos, hacemos un alter, el tipo de datos del campo o la restricción null, o le agregamos la restricción null. ¿Está bien? El 4. ¿Se entendió? Estamos Sí, profe. modificando la estructura de la tabla. Bueno, y acá nos dice elimine el atributo estado de la tabla clientes. Acá también vamos a modificar, vamos a hacer un alter table, modificamos la tabla cliente y lo tenemos que eliminar. ¿Qué atributo vamos a eliminar? Estado. Drop estado, enter, y lo eliminamos. Si nos fijamos en la tabla cliente, ya no está el atributo estado. ¿Sí? Y nos queda entonces, bueno, hice el 6, el 5 es un alter table bueno, así como hice el alter table que le agregué null, si para poder modificar estado, tiene que estar el atributo de estado. Tendrían que hacer un alter table clientes, alter,
porque hay que cambiar el tamaño, alter, estado, C, 10 y null. Todo junto para que siga permitiendo valores null. Agregue un nuevo atributo, acá lo van a tener que hacer, un add alter table, clientes add email C20. Elimine el atributo email, como recién hicimos, alter table clientes, drop email, el campo. Elimine, bueno, eso ya está. El 9, modifique la integridad referencial. En actualizar y eliminar, elija la opción en cascada y en insertar, elija la opción restringir. Entonces, eso se hace en cada una de estas restricciones. En la integridad, vamos a empezar por este que es más fácil, entre localidades y provincias. Dice que en la tabla provincias tenemos el código de la provincia va a ser el que es la clave, está haciendo referencia que localidades está haciendo referencia a la tabla provincias, y lo que cuando modificar la integridad referencial, bueno, la modificamos, nos está indicando limpiar la base de datos del menú base de datos. Entonces, tenemos que ir a base de datos y tenemos que elegir la opción menú. Base de datos, tenemos que ir a limpiar base de datos. A ver si ahora nos deja. Modificar la integridad referencial, sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reglas de actualización. Justo tengo esto. Vamos a cerrar. Si no, no nos va a dejar. En la integridad referencial, en las reglas de eliminación en cascada, elegimos, recién teníamos localidades y teníamos provincias. Tabla primaria, localidades. A ver, empieza. Provincias y localidades. Acá tenemos. Actualizar en cascada, sí. Actualizar en cascada. Eliminar en cascada. Provincias, tabla primaria. Localidades, tabla secundaria. ¿Qué significa esto? Que ante un cambio de un nombre de provincia, o un código de provincia, también se actualice en la tabla localidades ese código. No permite agrandar, ¿sí? Profe, ¿puede repetir cómo lo hizo? Cerramos. Yo cierro. Estoy en una restricción. Doble clic en esta relación. Integridad referencial. Si te dice debe borrar, limpiar la base de datos, siempre dice eso, entonces te vas a base de datos, limpiar base de datos. Ahí te va a permitir integridad referencial. Estamos en reglas de actualización. Estas reglas se aplican cuando se modifica el valor de clave en la tabla primaria. Si cambia el valor de un código de provincia y quiero que se actualice en cascada, busco que provincias con localidades, en actualizar, pasar por alto, no, que lo actualice, que modifique en cascada. En eliminar, elimina en cascada. Si elimino un código, en general no conviene. Si eliminé un código en provincia, se me van a eliminar todos los códigos referidos a esa provincia. Voy a perder toda esa información. Normalmente no se utiliza eliminar en cascada. Generalmente los valores
salvo que esté mal, bueno, que sea un código que no sea válido, pero normalmente los datos históricos se los trata de conservar, no de eliminar. Salvo que, bueno, que sea un error y que sea necesario, si hay que actualizarlo, se utiliza la actualización en cascada. Una modificación del valor de un código de provincia en provincia se hace que se actualice en localidades también. Aceptar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pero vos, en el caso que mencionaste recién, si eliminás un código de provincias y no le ponemos la actualización en cascada, me van a quedar localidades con código de provincias que no existen, supuestamente. No te lo, si tiene la integridad referencial, no te lo permite. Acá es cambiar el valor. Sí, perdón, cuando Claro. te lo elimina en cascada y no te va a decir que no se puede. Claro, me va a decir que no se puede antes, digamos. Claro. Listo. Te va a decir no, que te va a avisar que tenés un valor o en un código de provincias en localidades, que no lo vas a poder eliminar. Bueno, lo importante es que hayan podido crear todas las tablas con las restricciones de clave primaria y clave externa o clave foránea, y que puedan modificar la estructura con los alter table, agregando columnas, eliminando columnas o modificando con alter, con add o con drop. ¿Sí? Bueno, creo que por hoy ya es la hora. Dejamos acá. Profe, una preguntita antes de terminar. En el 9, ¿hay que modificar la integridad referencial de sola entre esas dos o de todas? Porque me parece que yo tengo el enunciado viejo. No sé si cambió, no me fijé en el que vos compartiste. En el que yo saqué lo de la página, dice en actualizar y eliminar, elija en cascada, y en insertar, elija la opción restringir. Claro, pero eso lo hicimos solamente para localidades y provincias. Sí, vos tendrías que ir, claro, yo solamente fui a provincias, tabla primaria, provincias, actualizar en cascada, eliminar en cascada, y restringir, hay que elegir restringir en insertar. Bien, ¿y eso lo hacemos en las otras tablas o no? En las otras relaciones, digamos. Exactamente. Bien. Vas a tener que hacerlo también en departamentos. Sí. Bien. Después, en el 10, con el comando correspondiente, le realice la carga de los datos que presentan a continuación. Bueno, esto es agregar valores con insert. Lo vamos a tener que ver la próxima clase. Los insert, ¿ya vieron ustedes insert en teoría? Insert into, ¿ya lo vieron? No, me parece que no. Bueno, entonces está bien, vamos, está bien, con lo que avanzamos hoy, la próxima clase vamos a comenzar con el ejercicio 10, o ustedes, como ya lo saben, o sea, si nosotros, no estoy compartiendo, ¿no? No. Perdón. Pero vamos como a ver si se animan. Si se animan. Yo creo que sí. Supónganse que quiero agregar una provincia. Entonces, vamos a tener que insert into, primero en el mismo orden en que se crearon. En el mismo orden, vamos a tener que ir cargando datos en las tablas. Por ejemplo, después, esto yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Podemos poner los nombres de los campos a los cuales vamos a insertar, o si no escribimos nada, directamente ponemos values, suponemos que todos. Bueno, entonces voy a decir provincia 1, el nombre, comillas, Santa Fe.
solamente quiero que vean cómo es el insertar. Uno que se refiere al campo código de provincia. Y estoy viendo que luego sigue el nombre de la provincia. En el mismo orden hay que agregarlos. Es campo clave, es clave primaria el código, no puede repetirse. O sea, si la provincia está código 1 Santa Fe, bueno, Enter. Entonces vemos, si hacemos un select provincia y un browse, vemos que 1 se agregó código Santa Fe. Como es cadena de caracteres, va con comillas dobles. A ver si ustedes se animan a agregar valores. Como dice acá, vayan viendo el ejercicio 10, lo que es numérico tiene que ser un valor numérico, si es cadena de caracteres, comillas dobles. Cuando es fecha, bueno, cuando es fecha van a tener que tener cuidado con el formato fecha, año, mes y día, en el caso de Fox, y en el caso de con el formato fecha de Fox, como trabajamos siempre. Y en el caso de Access, van a tener que, en el valor, en el values, van a tener que poner, cuando es fecha, símbolo cardinal. El mes, el día, el año y el símbolo, ay, ¿qué hice? Se me fue. No sé qué hice, no sé qué presioné. Paréntesis, ¿sí? Eso es, van a tener, cuando estén en insert, into, por ejemplo, clientes que tienen y quieren insertar, por ejemplo, sí o sí, ¿qué van a tener acá en Access? Número, cliente. Obligatorio, por ejemplo, y también quiero agregarle una fecha. Ah, no, perdón, no tiene fecha. Vamos a agregarle empleados. Insert into empleados. Vamos a cambiar. Insert into empleados que tenemos fecha in, por ejemplo. Empleados. Número emple. Los nombres de campo. Tengo número emple y tengo acá departamentos, empleados. Tenemos número emple que es clave primaria y tenemos también code loc y tenemos fecha in. Paréntesis, fíjense que solamente puse 3. Entonces, values, número de empleado 1, la fecha tenemos código de localidad 2000 de Rosario, y ahí la fecha de ingreso 08 01 1990. ¿Sí? Si pueden poner algunos campos, pero los campos los que van a ingresar, y también tendrían que agregarle el código de departamento. Y departamento 1. Para poder ingresar estos valores, tienen que previamente haber ingresado valores en código de localidades y en código de departamento. No necesariamente tienen que completar
todos, ¿sí? Si quieren completar algunos datos, supónganse, si quieren pueden completar todos los datos que aparecen acá, pero si quieren hacer una carga más rápida, hay que completar los campos que son clave primaria y clave externa. Previamente tuvieron que haber cargado las localidades y los departamentos. Y en el caso Profe, de fecha de ingreso, y solamente se completan los campos, esto en Access, sí. en Access hace falta que ponga el values, hace falta que ponga número emple, code log, fecha in y después los valores, o puedo hacer como explicaste antes, directamente con values, o sea, insert into. No, a ver, tanto en Fox, no, este ejemplo es para el tipo, en la fecha. Tanto en Fox como en Access, vos podés decir, solamente quiero completar 4 campos. Si yo completo 4 campos, lo tengo que hacer de esta manera, decir qué campos quiero completar. Si vos no decís nada, van todos. Pones Claro, ahí me tengo que values y fijar todo. de los values que yo ponga, o sea, de los valores que yo le dé, que respete El en orden. posición y cantidad de La campos de esa cantidad, tabla. el tipo y el orden. Perfecto. En el mismo orden en que creaste los campos, los atributos. Pero si quieren hacer una carga rápida para probar el comando insert into, bueno, pueden ver de esta manera. Previamente, así como crearon, en ese mismo orden tienen que cargar los valores. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, seguimos. Profe, en Access, para usar el comando alter table, Sí. ¿lo hacemos en la consulta? Sí, Es lo de Access se lo escribí en el chat. o sea, una consulta es todo, digamos. O sea, crear una tabla es una consulta, modificarla es una consulta, un CLK es una consulta. Bueno. No sé si quieren hacer otra pregunta. ¿Se entendió lo que dijo Javier? Que tienen que para hacer un alter table tienen que agregar una nueva consulta. Los de Access. Y ir guardándolas, así las pueden volver a ejecutar. Si no dejamos acá, si ya terminó, terminamos las... No sé